Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos aquí a la sede de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y bueno, pues quisiera darle la más cordial bienvenida a mi amiga, la doctora Yaní Otálola Malasis, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrada, muchas gracias por acompañarnos aquí en la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo de Nuevo León. Nos da muchísimo gusto y nos honra que nos acompañe el día de hoy. Aquí las y los barristas de Nuevo León estamos muy interesados en conocer pues, cuáles serían su punto de vista, su visión sobre los retos que se van a presentar en este proceso electoral 2023-2024. Y bueno, pues también aprovechar para agradecer la presencia de las y los barristas que nos acompañan el día de hoy aquí presencial en nuestra sede y también a las personas que nos acompañan vía Zoom. También darles la bienvenida y agradecerles la atención de acompañarnos el día de hoy. Antes de comenzar, bueno, primero, perdón, antes quisiera también agradecer a nuestro presidente, el licenciado Miguel Ángel Valdés, por también apoyarnos para llevar a cabo esta conferencia el día de hoy. Si me permiten, antes de iniciar y cederle el uso de la voz a la magistrada, quisiera leer, si me permiten, una breve reseña curricular de la magistrada. Janine Madeline Otálola Malasis es abogada mexicana que se desempeña como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde noviembre del 2016. Como formación es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de la Sorbonne en París, Francia. Como trayectoria profesional, la magistrada Otálola Malasis cuenta con una amplia trayectoria en el Poder Judicial de la Federación. Fue secretaria técnica de la ponencia del Consejo de la Judicatura Federal de 1996 al 2006. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se desempeñó como secretaria instructora de ponencia en la Sala Superior. Esto fue en los años del 2006 o 2013 y como magistrada presidenta de la Sala Regional de la Ciudad de México en los años 2013-2016, y titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas en el año 2016. A partir de 2016 fue designada como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un periodo de 9 años, órgano que presidió de noviembre de 2016 a enero del 2019. Muchas gracias, magistrada. Bienvenida nuevamente. Antes de hacerle uso de la voz, también quisiera nada más resaltar la presencia del licenciado Ismael Suárez, fiscal especializado en delitos electorales del Estado de Nuevo León. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, maestro. Y al licenciado Héctor Rodríguez, también director de análisis de la Fiscalía Electoral. Pues muy bien, pues adelante, magistrada, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Quiero primero agradecer la invitación para dar esta plática y agradecerle a la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Nuevo León, a su presidente, el doctor Miguel Ángel Valdés Alvarado, y particularmente al doctor Gilberto de Hoyos, amigo con quien ya estuve participando en eventos cuando era entonces el titular de la Fiscalía, y reconocer la labor que ha hecho el doctor de Hoyos, particularmente en materia electoral, y a quien les interese el tema, les recomiendo mucho la lectura del glosario electoral en el que justamente contribuyó el doctor. Y saludar al nuevo titular encargado de la Fiscalía, el licenciado Suárez, así como al licenciado Rodríguez y a todos quienes están aquí presentes hoy. Esta plática es un poco para ubicar, saludo también a quienes nos están siguiendo en medios. A pesar de 2 años, 3 años de pandemia, todavía no me acostumbro al sistema híbrido, entonces a quienes nos siguen también saludo con mucho gusto. Y estamos en este proceso electoral 2024 en el que ya se han levantado muchas voces diversas, variadas, para señalar cuáles son los retos que vamos a enfrentar. Y quisiera empezar
citando un trabajo llevado a cabo por esta agencia Integralia, que es presidida, dirigida por Luis Carlos Ugaldi, y que ya señalaba cuáles eran los 10 riesgos para esta elección 2024. Yo misma en otros foros he señalado cuáles son los riesgos o los retos riesgosos en estas elecciones, como son la polarización política en la que vivimos, la violencia del crimen organizado, la irresponsabilidad de los poderes públicos y de los actores políticos, y la complejidad que nos plantea justamente las noticias falsas o comúnmente conocidas como las fake news. Yo diría que si tratamos de resumirlo, podríamos decir que el gran reto de estas elecciones es la viabilidad misma de la democracia mexicana. El gran reto es saber si vamos a apuntalar en este proceso nuestra democracia, nuestro régimen democrático, o si por el contrario vamos a fracturar sus cimientos. ¿Y por qué utilizo el plural? Porque todos vamos a participar en una o en otra. Y lo que está a debate finalmente en este proceso electoral, y yo diría ya incluso en este año, es la democracia. En muchas ocasiones ya se ha comentado, se ha dicho en diversos foros, la forma en que se fortalecen las democracias, cómo se construyen las instituciones democráticas y cómo se cumple con la integridad electoral. Pero mi participación en esta ocasión va a ser desde otra perspectiva, este mismo tema. Y me gustaría mencionar ahora el segundo, el lado opuesto, cómo se erosionan las democracias. Y la responsabilidad que tenemos las diversas instituciones, el funcionariado público, los partidos, los actores políticos, para que no ocurra esta erosión. Y voy a hacer referencia al iniciar a una obra que les recomiendo leer, El Cisne Negro, del filósofo y ensayista Nassim Nicolás Taleb. En esta obra, el autor analiza los sucesos improbables que ocurren en la humanidad, que nadie vio venir y que terminan por impactar y afectar la vida de todas y de todos. Como pudo haber sido en el año 2001, el ataque a las Torres Gemelas, así como crisis globales que hemos vivido. Y justamente lo que hace el autor es retomar esta metáfora del cisne negro, porque en la antigua Europa todos pensaban que los cisnes solo eran blancos. Hasta el día en que llegaron las primeras expediciones europeas a Australia y se encontraron con la existencia de cisnes negros, es decir, algo que nadie esperaba. Y el autor dice, y aquí lo cito, lo sorprendente no es la magnitud de nuestros errores de predicción, sino la falta de conciencia que tenemos sobre ellos. Y esto hay que tenerlo muy presente. Y el autor nos habla de su propia patria, que es Líbano, y dice que durante cientos de años fue un lugar de mosaico y coexistencia entre culturas y religiones, hablándose incluso de una singular estabilidad que vivía Líbano como concepto que todos daban por sentada de una vez y para siempre, hasta que estalló la guerra civil a mediados de los años 70 en este país de Medio Oriente, con graves consecuencias que perduran hoy en día y en donde ahora se vive en Líbano, en un país totalmente fracturado. Y quiero que sirva este ejemplo para que seamos reflexivos justamente sobre el tema de la democracia en México, porque nuestra democracia no está sentada de una vez y para siempre.
porque siempre se puede perder a partir de su erosión y convertirse también en un cisne negro. Ya sabemos que las elecciones de este año van a ser de las elecciones más grandes de la historia de nuestro país por el número de cargos que están en juego y a nivel nacional también porque se renueva el poder ejecutivo y la totalidad del Congreso de la Unión. Pero el contexto en el que llegamos a este proceso electoral es muy complejo, pareciendo más que contexto un verdadero, y permítanme el uso de la expresión, caldo de cultivo, para justamente erosionar nuestra democracia. En primer lugar, vivimos cada vez más en un ambiente de polarización, en el que se ataca, se agreda a quienes piensan de manera distinta, a quienes tienen otra opción política e incluso a las instituciones que deben actuar con imparcialidad e independencia, como son los tribunales y los institutos electorales y las fiscalías electorales también. Están quedando atrás la tolerancia y la neutralidad. Ahora dicen, ¿está conmigo o está contra mí? Es la máxima que predomina hoy en día en nuestra vida política. Muchos no quieren oír análisis, diagnósticos, razones y argumentos. El debate público se está resumiendo a ataques virulentos y defensas de posiciones, en lo que es verdadera y lamentablemente una degradación del debate público al pasar de las ideas a los insultos. Todas y todos hemos constatado que los insultos predominan sobre los argumentos, las descalificaciones sobre las razones. Ya sea que hablemos del bloque de la Cuarta Transformación o que hablemos del bloque del Frente Amplio por México, ambos parecen verdades absolutas más que plataformas y propuestas de campaña y de gobierno. Muchas personas, más que ejercer su papel de juzgadoras de lo público, que deben ponderar entre lo bueno y lo malo de una u otra opción para ejercer su voto de manera libre e informada, se han convertido finalmente en soldados de tirios o troyanos. Y esto es algo muy delicado. A quien no está de acuerdo con la postura de uno u otro, se le acalla, se le ridiculiza, se le humilla, especialmente en las redes sociales. Y no recuerdo sinceramente haber vivido este nivel de polarización en ningún otro proceso electoral. Vaya, ni en 2018, que fue un proceso importante. En ninguna parte de la historia de México o de otros países la polarización ha llevado a la democracia, en ninguna. El destino histórico de la polarización es la intolerancia, luego viene la violencia, después llega el autoritarismo y en última instancia la polarización lleva como final un conflicto civil. Y voy a citar aquí a Jorge Santayana. Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Y esto también lo tenemos que tener presente. La democracia, por naturaleza, se funda en el diálogo y la tolerancia, justamente. Y el diálogo es la única vía para lograr acuerdos. Si no se logran acuerdos, por lo menos llegar a consensos. La palabra y la capacidad de escuchar, el respeto al disenso, son los elementos que definen a una democracia. De ahí la importancia justamente de poder dar serenidad a la sociedad, a la ciudadanía, con nuestras sentencias, con nuestras resoluciones como juezas y jueces electorales, y no alterar el ambiente
político-electoral con discursos que salen del contexto de una sentencia. Reitero en ser enfática en que la polarización erosiona la democracia, blanco o negro, sin puntos intermedios, sin el justo medio aristotélico, justamente, sin equilibrio entre pasiones y acciones. Otro elemento que descompone y destruye las democracias es la violencia criminal. Las instituciones, los actores políticos parecen más preocupados en responder y acallar a sus oponentes políticos que en hacer un equipo justamente para garantizar la seguridad de la ciudadanía y obviamente también de todas las candidaturas. Desde las elecciones de 2018, las autoridades electorales y distintas voces ya alertábamos sobre justamente el incremento de atentados y asesinatos en contra de políticas, políticos, autoridades, servidoras públicas, precandidaturas y candidaturas. Si bien, y en esto quiero ser muy enfática, ello no corresponde al ámbito ni a las facultades de las autoridades electorales, las autoridades encargadas de la seguridad y la procuración de justicia deben incrementar y mejorar su cooperación con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de la ciudadanía como de todas las personas que intervienen en un proceso. Porque hoy por hoy pareciera que el crimen organizado y la delincuencia intervienen en procesos electorales al ejercer su violencia como si tacharan o validaran ciertas candidaturas. Y la injerencia del crimen organizado se da desde una intervención en la selección de candidaturas hasta el financiamiento ilícito de campañas electorales. No podemos negar esta realidad, me parece que desde ninguna trinchera la podemos negar, pero a cada quien sus competencias, y esto es lo que es muy importante. Y el papel del juez constitucional, el papel del juez electoral es justamente el de dar serenidad, es el de resolver las controversias, no es el de atizar los conflictos. Me parece muy riesgoso, a 4 meses de la jornada electoral, anunciar nulidades de elección en caso de intervención del crimen organizado. Demos serenidad a la ciudadanía a través justamente de una moderación y una prudencia en el discurso. Y esto les da ya una idea de justamente la complejidad de este contexto en el que estamos. Obviamente, hay distintas responsabilidades que deben cumplir las autoridades y la totalidad de las y los actores políticos para fortalecer nuestra democracia. Y que justamente cuando no se asumen esas responsabilidades, cuando no se cumplen, simplemente lo que sucede es que este vacío abona a empeorar un contexto en sí complejo. Y voy a mencionar algunas de estas responsabilidades cuyo cumplimiento es fundamental en nuestra vida democrática. Comienzo por la responsabilidad de las personas titulares de poderes ejecutivos en ambos ámbitos, federal como local, y del funcionariado público, recordando que todas y todos tenemos que cumplir con la obligación del artículo 134 constitucional, que nos obliga a no intervenir en la equidad de la contienda. El problema es que en muchas ocasiones, lejos de cumplirse con esta obligación constitucional, justamente hay una violación constante de nuestra norma. Y la política acaba pareciendo una batalla, una pelea campal, en la que todo mundo quiere meterse y atacar y desprestigiar oponentes, o bien
defender compañeros y de la misma ideología. Y debe quedar muy claro que las y los servidores públicos que no guardan su deber de neutralidad son responsables de la erosión de nuestra democracia. El Senado de la República no cumple con su función de nombrar a las magistraturas electorales. Faltan cerca de 50 magistraturas, lo que debilita justamente los órganos repartidores de justicia que quedan indebidamente integrados. La Cámara de Diputados, los congresos estatales y obviamente sus legisladores recortan los presupuestos de los soples, los institutos electorales, de los tribunales electorales. Probablemente sucede lo mismo en el ámbito de las fiscalías electorales, y el presupuesto es fundamental para poder ejercer la totalidad de las funciones. Yo puedo hablar a nivel de lo que es mi campo de competencia y podría decir que una ponencia de una magistratura que no tiene el número suficiente de abogados, obviamente lleva a sentencias hechas mucho más rápido y con un menor tiempo de estudio. Iniciativas de ley que amenazan con acotar posibilidades y facultades de los poderes judiciales son también algo que viene a erosionar la democracia. A la vez tenemos luego partidos políticos que vienen alimentando la polarización y violentando la normatividad y los tiempos electorales con procesos políticos inéditos que se inventaron el año pasado para justamente iniciar los procesos electorales con 6 meses o un año de anticipación según de qué bloque se trate. Y justamente cuando vemos que son los institutos políticos quienes no promueven tampoco la paridad de género, no respetan las acciones afirmativas a las que están obligados, vemos esta tensión permanente entre violación de las leyes, de la jurisprudencia y las necesidades de la ciudadanía. Incluso nosotros mismos, debo decirlo, cuando no respetamos el principio de la colegialidad y estimamos y empezamos a actuar como si el órgano fuese de una sola persona. Y finalmente, las candidaturas políticas que omiten pronunciar políticas, propuestas, planes de nación u otros, y que ocupan el espacio de una precampaña, intercampaña o campaña para agredirse mutuamente. Y aquí es donde hay que recordar una vez más lo que llevo tiempo diciendo: la democracia requiere demócratas, personas que antepongan el interés superior de la democracia y del país por encima de intereses personales o de grupo. No es demócrata quien actúa un poco regido por el principio que después de mí el diluvio. Esta actitud cada vez más extendida termina por colapsar cualquier democracia. Ahora, hay un punto de inflexión: utopía o distopía. Y es aquí donde justamente surge el dilema. Y es cuando justamente hay que elevar la voz para fortalecer nuestra democracia. Y este cuadro electoral que acabo de describir parece más a una distopía, es decir, un futuro de nuestra sociedad negativo, injusto y que incluso puede llegar a ser caótico. Distopía y utopía parecen ser los destinos últimos de un mismo camino que puede seguir nuestra democracia. Porque justamente lo que representan las elecciones de 2024 es este cruce de caminos. Y hoy podemos ver en la literatura, en la televisión, en el cine, historias de distopías que parecen un mundo ficticio,
pero que a la vez son importantes lecciones de hasta dónde puede llegar la humanidad si se sigue un camino equivocado. Si cada error de actuación conduce a otro error peor, como si fuera una caída en una pendiente resbaladiza o como si fuera una avalancha de nieve. Y para dar un ejemplo de esto, voy a mencionar otra obra de Margaret Atwood, que no sé si lo leyeron, El cuento de la criada, o si vieron la serie, que también hicieron una, en donde la autora plantea una ficción en la que se derrumbe la democracia en Estados Unidos y da pie a un régimen autoritario y dogmático en el que se reprime, se somete y se esclavizan a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Las distopías parecen lejanas y ajenas a nuestra realidad y parecen ser parte de la ciencia ficción, pero creo que no hay que verlas así. Me parece que de alguna manera son futuros que pueden llegar a suceder, son posibles cisnes negros, justamente, acontecimientos que de no verlos nadie venir o cuando nadie los quiere ver venir. Y ya sabemos que los cisnes negros van a acabar por impactar la vida de cada una y de cada uno. Y cito aquí a Octavio Paz, quien dice, la ceguera biológica impide ver, la ceguera ideológica impide pensar. La erosión de la democracia, un error tras otro error, puede conducir a una distopía hecha realidad. Algo que al final la mayoría de la gente sencillamente no queremos que ocurra, pero que tampoco hicimos nada para evitar que ocurra. No es un destino fatal llegar hasta ahí, tampoco México está destinado a llegar ahí, pero es una posibilidad que no tenemos que descartar. Los seres humanos no siempre tomamos las mejores decisiones, solemos equivocarnos, pero tampoco tomamos siempre las más racionales. En la democracia y en el juego electoral interviene ciertamente la racionalidad humana. Y a través de los siglos, esta racionalidad ha constatado, a costa de tropiezos, que es mejor la democracia al autoritarismo, que es mejor la libertad que la represión y que es mejor la suma de esfuerzos a la imposición. Decía Churchill, la democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado. Además, en la democracia y en el juego electoral, también intervienen emociones humanas usadas y manipuladas muchas veces justamente por los estrategas políticos, como puede ser el enojo, el miedo o la alegría y la esperanza por el otro lado. El problema es que el enojo y el miedo es lo que nos lleva a la polarización. He dibujado hasta aquí un poco un camino hacia la erosión democrática y hacia justamente la distopía. Pero quiero hacer ahora el camino inverso, es decir, el camino que puede llevarnos hacia el fortalecimiento de la democracia, o sea, hacia la utopía. Porque la erosión democrática no es el único camino. Citando también a Octavio Paz en El laberinto de la soledad, él dice, proyecto y utopía son inseparables del pensamiento hispanoamericano. Por supuesto, en México podemos y debemos fortalecer nuestra democracia como el único proyecto de nación posible, el único régimen político y de sociedad que merece la pena ser impulsado. Todas y todos tenemos algo que hacer y algo que aportar para fortalecerlo. Todas y todos debemos esmerarnos justamente para fortalecer esta democracia.
Y quisiera hoy justamente expresar estas responsabilidades que tenemos todas y todos con la democracia, que es con nuestra vida democrática. El primer llamado se lo haría a la ciudadanía, es decir, a todas y todos quienes estamos aquí presentes, y es ejercer nuestro voto en la próxima jornada electoral. El medio más eficaz de evitar la pérdida de los derechos políticos es ejercitarlos, como bien lo dijo Francisco I. Madero. No podemos pelear y exigir un derecho si el día de tener que ejercerlo, todo el mundo se queda resguardado. Y es ejerciendo el voto de manera libre e informada cómo justamente la ciudadanía puede dar una muestra de madurez política y de responsabilidad a todos y a todas. Y bien seguido se dice en alguna conversación, cuando alguien está molesto con alguna política del gobierno, ¿por quién votaste? Y cuando la respuesta es no fui a votar, pues entonces se pierde esa voz en la vida democrática. Es justamente la manera de evitar cualquier fin de manipulación o de coacción. Y después, además, tomar en cuenta que las elecciones son posibles porque la ciudadanía trabaja y permite la instalación de las casillas, la supervisión del voto que vamos a hacer todas y todos, y cuentan votos. Y esta no es una tarea nada sencilla. Quien ha estado en los soples puede decirlo, de la conflictividad que ello implica. Por eso me parece que hay que hacer un reconocimiento a esta ciudadanía, a quien le debemos, después de cada gran jornada electoral, el que pudimos ejercer este derecho. Si bien estamos ante políticas y políticos que no quieren asumir esta responsabilidad democrática, como ciudadanos y como ciudadanas, sí la asumimos. En segundo lugar, quiero reconocer también y exhortar a los medios de comunicación a que sigan haciendo esta labor tan importante y tan noble que es ejercer otro derecho, su libertad de expresión. Pero al ejercer este derecho también nos permiten ejercer nuestro derecho a estar informados en un contexto electoral. Y ciertamente lo que informan los medios de comunicación no siempre es del agrado de quienes detentan el poder político, pero la ciudadanía requiere de esta información de los medios de comunicación. Otro exhorto que tenemos, y hay que hablar de él, es al funcionariado público. Que sean y se mantengan siempre neutrales, sin intervención alguna en el proceso electoral, sea cual sea el nivel. Se cuida mucho ahora no distribuir programas sociales en periodo de campaña, pero realmente lo que está prohibido no es dar el programa social, sino vender la existencia y hacer campaña en torno a los programas sociales. Y aquí quizá tenemos nosotros que ir construyendo una cultura que el programa social no es de un partido político, no es de una persona. El programa social tiene que ser visto como una política pública. El programa social es un programa de Estado. Por ende, es el Estado quien da los diversos programas y no un partido o una persona. Y cuando integremos esto culturalmente, creo que también va a liberar un poco esta participación política. Otro llamado y otro reto es a los partidos políticos y a las y los actores, a que sean demócratas, a que respeten las reglas del juego, a no estar buscando aquellos huecos que la ley tiene, que siempre tendrá, y que les permite justamente violentarla e incluso empezar a cometer de alguna manera fraudes a la ley.
Cumplir los principios constitucionales como es el de la paridad y cumplir con esta obligación que tienen de dar espacios, de compartir el espacio político con quienes han sido invisibilizados. Otro llamado y otro reto que tenemos es de quienes integramos y formamos parte de las instituciones electorales, que somos tres: los soples, los tribunales y las fiscalías, para que hagamos conciencia de que en esta ocasión no estamos invitados a la fiesta de la democracia. Estamos llamados hoy a la defensa de la democracia. Por eso es un exhorto para que sepamos todos preservar nuestra independencia y autonomía, nuestra imparcialidad y nuestra integridad. Tenemos que mostrar entereza en momentos complicados para la nación. Nuestro papel y función social como organizadores y árbitros del proceso electoral va a ser clave para su éxito o fracaso. Entendemos que unos actuarán al inicio y hasta la jornada electoral y unos días posteriores en cuanto a recolección de votos. Y entiendo que los tribunales tenemos que, reitero, mandar el mensaje de serenidad, que sabremos resolver las controversias electorales con moderación, con prudencia. Y bueno, las fiscalías corren desde el inicio hasta el final y después siguen trabajando. Entonces podrán dilucidar los temas de delitos. Y esta es nuestra gran responsabilidad que tenemos todas, todos, porque al final del día quienes somos consejeras, consejeros, magistraturas, fiscales, somos antes que nada ciudadanas. Y en el ejercicio de nuestra función cotidiana, la primer pregunta y el primer actuar es como ciudadano y posteriormente con la responsabilidad que exige la función pública. También a los tres órganos de gobierno se tiene que hacer un llamado para unir esfuerzos para garantizar la seguridad, no solo de quienes estén en la arena política, pero también de toda esta ciudadanía que interviene el día de la jornada electoral, desde ir a votar como hacer posible la instalación de las casillas. Y aprovechando esta sede que es la barra de abogados, me parece que también las abogadas, los abogados, también se les hace un llamado para una mayor participación política en la vida pública para justamente ir forjando conciencia y entender que es el mismo Estado de Derecho que se juega en cada elección. Entonces, una voz que explique jurídicamente, pero en términos accesibles, qué es lo que se juega y cómo hay que hacerlo, también sería bienvenido en este gran proceso. Es el derecho el que debe regir y prevalecer sobre la política, y hoy lo que vemos es un intento de la política para manejar en su beneficio el derecho. Entonces aquí es donde la abogacía tiene un papel fundamental. Si cada quien asumimos la parte que nos corresponde, vamos a poder fortalecer juntos nuestra democracia. No solo como sistema electoral, sino, y esto es lo más importante, como un régimen de vida. La democracia es también el esquema y el modelo que permite que las cosas buenas sucedan, que cada quien viva en la libertad que desea y que todos tengan la oportunidad de una vida digna. Pero la democracia no se va a arraigar por sí sola si nos quedamos cruzados de brazos. Hay que practicarla, debe ser un hábito, debe ser una segunda piel. Tenemos y vivimos en una época en la que quizá carezcamos un poco de liderazgos democráticos.
los que vemos en la arena política polarizan o se enojan. Pero creo que ya llegamos a una especie de mayoría de edad para la ciudadanía en la que cada una, cada uno debemos hacernos responsables y asumir nuestro sentido crítico. Cada una, cada uno desde nuestra trinchera y ámbito de acción, tenemos que alentar entre justamente adentro de nuestra propia comunidad los valores de la democracia, del respeto y de la tolerancia a la diferencia ajena. Cada una, cada uno de nosotros tenemos que promover y compartir justamente la posibilidad de un mundo mejor y no políticas de odio, de enojo, de violencia que lo único que hacen es destruir nuestra vida en comunidad. Tenemos que hacer todo por fortalecer los derechos humanos. Son de todas, son de todos, pero a todos nos compete cuidarlos. Y finalmente quiero, para concluir, hacer una referencia a Japón, que en 1960 se encontraba en un contexto muy complejo, ya que tenía una opción política fuerte que pugnaba por una reforma de la Constitución y rearmar militarmente a Japón. La sociedad se dividió, se polarizó con duros enfrentamientos y finalmente un destacado profesor japonés en ese contexto, Masao Maruyama, decía que eran tiempos de elegir entre la democracia y la dictadura. Finalmente, Japón escogió su camino democrático. Y hoy México vive también tiempos complejos, tiempos de elegir y de decidir realmente qué queremos como tipo de vida al cotidiano después de la jornada electoral. Elegir entre tolerancia e imposición, entre respeto e insulto, entre esperanza y odio, decidir justamente entre utopía o distopía. Es una elección personal de la que debemos estar muy conscientes, pero es una decisión personal de un día que va a dibujar nuestros años venideros. Concibamos la democracia finalmente como un modo de vida y no algo que se detiene en la urna. Por eso les invito y hago un llamado a ejercer este derecho finalmente tan sagrado y que tanto costó en México poderlo ejercer de manera válida, que es el derecho al sufragio y el respeto justamente a nuestras normas. Recordar que la Constitución nos cuida a todas y a todos. La Constitución nos da derechos y nos da vigencia. Cuidemos nuestra Constitución. Agradezco de nuevo a mi amigo el doctor Gilberto de Hoyos por esta posibilidad y ustedes por haberme escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantado de recibirla aquí en la sede de la Barra. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, quisiera resaltar la presencia de nuestro presidente, licenciado, el doctor Miguel Ángel Valdés. Bienvenido, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilberto. Doctora, muchas gracias. Una disculpa. Teníamos evento también en el TEC con el ministro de Retiro, José Ramón Cosío. Por eso tuve que atrasar un poquito y el tráfico está muy pesado, pero agradecemos muchísimo su presencia y la valoramos. Muchas gracias, presidente. Gracias por acompañarnos. También quisiera resaltar que en nuestro, a través de la videoconferencia en Zoom, nos acompañan la mayoría de los fiscales electorales de las entidades federativas y también consejeros y consejeras, magistrados, magistradas bueno, tanto de DOPLE como de tribunales electorales estatales, respectivamente. También nos acompañan, lo cual, pues este evento, pues se hizo ya de nivel nacional. Entonces, quisiera resaltar eso. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, magistrada, bueno, yo quisiera, pero muy interesantes los llamados, los retos que usted nos hace en esta plática, en esta conferencia que nos impartió el día de hoy. Y hay un tema que
Comentó usted acerca de varios retos, el tema de la seguridad, el financiamiento ilícito, la autonomía de las instituciones electorales, el tema también de la seguridad, que también creo que es un tema que va a ser un gran tema esta elección, pero ya venía esto de preocupación desde años atrás, ¿no? Ahorita, yo recuerdo en 2021, pues era un tema importante, todos son importantes, pero este tema de la seguridad, pues impacta mucho, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos en temas electorales. Otro concepto que quisiera resaltar, que también usted lo comentó muy bien, fue el tema de la polarización. Y esto me recuerda a mí, les recomiendo el libro de la revancha de los poderosos, de Moisés Naim, y él habla de tres enemigos de la democracia: la polarización, la posverdad, el populismo. Entonces, este se lo recomiendo ampliamente. Y también quisiera comentar un poquito, un reto que creo que también es muy importante, que es el tema de la violencia política en razón de género. Creo que es un tema que también pues, va a estar, es un tema que es de la actualidad, tiene muchos años, se ha vivido, las mujeres de México han vivido este tipo de violencia cuando han querido ejercer sus derechos políticos electorales, y bueno, pues aunque es una práctica común, pues ya recientemente, bueno, en 2020 es una conducta ilícita, es un delito electoral, y bueno, pues también es una falta ya administrativa, ¿no? Entonces, pues va a ser un tema que también creo que a la sala superior y a todos los temas jurisdiccionales pues les va a tocar ver también este tema de la violencia política en razón de género. Pues muy bien, pues que abrimos el espacio para alguna pregunta, comentario. Adelante, por favor. Si me permite, Adelante, fiscal. bien agradecidos y encantados de poder escuchar su plática y, y esa invitación a la reflexión de asumir nuestro rol, cada uno de nosotros, ¿verdad? En lo que nos toca para lograr este fin que tenemos común de lograr una jornada electoral buena, limpia, sana. Y en ese tenor agradecemos mucho estas reflexiones que nos llama, ¿verdad? Insisto, asumir el rol de cada uno de nosotros, de la sociedad, de las autoridades, de los partidos, es lo que puede generar que se conjugue un ambiente beneficioso para todos nosotros en estas elecciones. Muy agradecido y un gusto. Gracias. ¿Algún otro comentario? Adelante, licenciado. Gracias, licenciado. Señor Maestrada, muchas gracias por la conferencia, siempre muy ilustrativa, ¿no? Y se disfruta mucho cómo lleva a cabo sus intervenciones. Una pregunta muy puntual con el tema de la era de las tecnologías. Ha generado mucho la desinformación o este tipo de fenómenos que han tenido intervención en diferentes partes del mundo, ¿no? El caso más famoso creo que es 2016, con intervención foránea a través de redes digitales, en particular Facebook. Se piensa que se modificó el resultado electoral entre Trump y la candidata demócrata, Clinton. Y en aquel entonces, 2017, 18, todavía en el 20, 21, se pensaba que se debería fortalecer el marco jurídico para tratar de contener esas conductas, ¿no? Y mi apreciación es que con el paso del tiempo, ya la gente, la sociedad, ya no nos creemos los fake news tan rápido, ¿no? Ya no estamos en el contexto del 2015, 2016, donde, Dios, para la profesión personal, donde me llega una nota, ya sea por WhatsApp, o por Facebook, o Instagram, o TikTok. A lo mejor ya estamos un poquito más conscientes de que hay mucho fake news, ¿no? Entonces ya tenemos automáticamente las personas un filtro que decimos, no, pues eso no es cierto, no, te lo manda alguna tía y no, pues no, tía, no se ha acabado el mundo, ¿verdad? No hay un chip en la vacuna, qué sé yo. Creo que la sociedad ya estaba avanzando orgánicamente para poder contener. Entonces mi pregunta es, ¿considera, Maestrada, que sí debemos retomar la idea de buscar un régimen regulador, incluso sancionador o preventivo, sacrificando a cierto punto, el riesgo de sacrificar libertades, ¿no? La libertad de expresión? ¿O considera usted que ya con las experiencias de los procesos electorales en los que ustedes, pues cada año hay elecciones en este país y cada año les llegan medios de impugnación, o cree usted que
ya se estabilizó, ya se asentó la casa, por así decirlo, ya no corre el riesgo de que se erosione como se llegó a correr en otras épocas. Y bueno, sabemos que en 2016 llegó Trump a la presidencia, con lo que ello implicó, ¿no? Derivado de las fake news. Pues, ¿cree usted que sí es válido todavía analizar el poder hacer reformas o considera que ya la misma sociedad orgánicamente las ha contenido? Regular, el tema de regular las redes sociales y queda justamente cae en el tema de la libertad de expresión. Las fake news creo que es algo que ya tenemos muy consciente en nuestra mente. Recordar que en 2018 hubo un periodista, Daniel Moreno, que creó Verificado 2018. Y la verdad, este es otro ejemplo de cómo los medios de comunicación pueden construir democracia. Yo tuve, la verdad, el privilegio de ir a ver y visitar las oficinas en una mesa que era la mitad de esta mesa, con aproximadamente 10 personas muy jóvenes, especialistas en manejo de redes y de información en Internet, que trabajaban las 24 horas del día verificando justamente las noticias como salían. Entonces, yo creo que ya maduramos, digamos, de 2018 a para hoy en día. Yo hoy me preocuparía más de lo que es los rumores y cómo los rumores pueden ir creciendo en las redes sociales. Y el rumor, ese comentario de un miedo o de un temor de alguien y que las sociedades lo van reproduciendo. Y finalmente, cuando llega ya el mensaje, ya no sabe uno de quién fue el mensaje, pero ahí se fue instalando como verdad, finalmente, y como elemento que atiza el miedo y polariza. Ah, como ejemplo, cuando yo tuve el proyecto del Frente Amplio por México, en el que ordenaba que se detuvieran porque era fraudulento. También lo ordené para Morena, pero lo ordené en otro proyecto que no iba a sesión pública. En fin, ya había una técnica, digamos, de resolución de juicios. Y voy viendo en una red a alguien que reenvía un mensaje de, ya ven, yo siempre dije que el diablo que está en palacio puede llegar a cooptar a todo mundo, incluso esta magistrada ya fue cooptada. Y dije, o sea, y entonces todo el mundo empezó a opinar y se estaba volviendo una cascada de nieve y acabé interviniendo en ese chat cuando generalmente no, por el cargo no intervengo. Y dije, a ver, soy la magistrada y quiero decir que tengo también un proyecto en el que detengo el proceso de Morena, Verde y PT y detengo todos, o sea, es la misma medida para todos. Y esto me llevó a tener que hacer públicos ambos proyectos, aunque no fuera costumbre, de manera a parar este rumor que ya estaba empezando a atizar miedos, angustias y una especie de esquizofrenia colectiva. Entonces, eso es lo peligroso. Y lo peligroso es que las redes no todos las conocemos. Yo aquí tuve esa oportunidad. Entonces, yo aquí más haría un llamado a la ciudadanía de ser muy vigilantes de lo que uno lee y de lo que uno reenvía. Hay una responsabilidad de filtrar las lecturas, pero hay una gran responsabilidad de filtrar lo que uno reenvía. Han de haber recibido aquí un mensaje que empezó a circular mucho después de que el presidente mandó las reformas constitucionales, que decía tal artículo modifica la propiedad privada. Pero casi nadie se dio cuenta que el 139 no existe el 139 en la Constitución primero. Y es una fake news de creo que 2018, o en fin. Pero vuelve a circular. Entonces, estar vigilantes y tratar un poco de recordar lo que uno ya vio y que vuelve a aparecer de manera repentina.
Regular lo veo dudoso, que nosotros ejercemos esta vigilancia me parece mucho más viable porque tenemos el poder de detener una corriente que se está dando en una red, justamente diciendo, ojo, fake news, ¿no? Muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No sé si... Magistrada, ¿qué Adelante. opina de los candidatos que buscan ser alcaldes de municipios donde no viven? Pues eso plantea el problema una vez más de un respeto a la ley. O sea, si lo que se busca es dirigir la vida cotidiana de un ayuntamiento, uno tiene, por lógica, es un sentido común, que vivir en ese ayuntamiento, porque uno tiene que conocer cuáles son las necesidades. O sea, no hay cargo más cercano a la gente que el de la presidencia municipal y las regidurías. Entonces, sería un contrasentido de lo que el cargo implica, políticas públicas que abonen a la vida cotidiana de un municipio o ayuntamiento donde uno no reside. Adelante. A mí me gustaría preguntar si podemos acercarnos un poco a retos de esta elección, pero un poquito más jurídicos. Por ejemplo, ligándolo al principio de certeza, qué tan factible es que haya cambios jurisprudenciales o de las sentencias que han estado saliendo de sala superior, qué tanto va a haber uniformidad en la aplicación. Por ejemplo, ahorita vemos que pues muchos candidatos, digamos que se basan, bueno, perdón, me equivoqué, muchos titulares del Ejecutivo se publican cosas, se bajan esos comentarios, esas publicaciones, y pues en realidad lo que sirve son los 5 minutos que se pusieron. Se baja el comentario, pero no hay sanciones realmente. Oye, pues que la sanción puede ser violación a principios constitucionales. En realidad va a pasar, va a ser algo factible. Oye, igual y no para candidato o ciertas candidaturas grandes, pero para las chiquitas, ¿cómo vamos a distinguir cuándo sí, cuándo no? Y pues, por ejemplo, basado en la parte del principio de paridad, perdón, yo ahorita digo, bueno, pues en noviembre sale superior, saca una sentencia en donde dicen, oye, no te puedes registrar hasta, digo, por BPG, hasta que sea como la última sentencia, ¿no? Eso está muy bien, pero yo creo que va a haber una parte en donde los partidos van a empezar a decir, híjole, tú estás en proceso de ser sancionada, entonces, ¿sabes qué? Para abajo, ¿no? Y esto puede también afectar a muchas mujeres que quieren participar y que todavía no llegando a la etapa final digamos, que no haya una sanción, las puedan ir deteniendo. Entonces, pues, eso es lo que quiero saber. O sea, ¿qué retos vemos ya jurídicamente que puedan servir en las sentencias para esta elección? La pregunta es muy buena. A ver, en el tema de los spots o de alguna propaganda política, sí es muy cierto que a veces el simple hecho de que haya estado en circulación 5 minutos ya se cumplió la finalidad, cuando ya se ordena bajar. Aquí el problema que plantea es, sinceramente, y tiene toda la razón, es un tema de lentitud en la impartición de justicia. Porque se presenta la queja, llámese OPLE o INE, lo voy a simplificar y hablando a nivel federal. Resuelve el INE, ordena que se baje. Esto se puede impugnar ante sala superior. Tenemos que resolver en principio muy rápidamente, pero ya después el asunto se instruye y se manda a la sala regional especializada. Y ahí se pueden tardar varios meses entre determinar si hubo irregularidad, porque no porque se baja un spot hay irregularidad, o sea, bajo la apariencia del buen derecho se tiene que bajar o se tiene que mantener al aire. Pero sí hay un tiempo de resolución que a veces es demasiado tardado, pero que finalmente ya ganaron quienes subieron el spot o dejaron el espectacular, aunque sea una hora o un día. Y eso, la única manera que yo vería ahorita de resolverlo sería, y aquí le hablo a las abogadas y a los abogados, promover excitativas de justicia para que se resuelvan con mayor celeridad justamente todos estos procedimientos sancionadores.
El tema de la BPG, este sí es un tema complejo. En efecto, ya es delito, ya está tipificada, pero recordemos que la ley es muy clara. Se pierde el derecho a ser votado cuando hay una condena definitiva por la comisión de un delito de violencia política de género. Se está refiriendo la ley a la materia penal. Yo le preguntaría al entonces fiscal y al actual encargado de la fiscalía, ¿cuántos asuntos de BPG tuvieron? Es que no, Un buen número, pero no sí llega. llegan con ustedes. Si llegan, sí denuncian, pero sentencias es cuando se complica el tema, ¿no? Cuando se complica Ya, el tema, eso es tener- porque la fiscalía lo puede investigar, pero de aquí a que el fuero común o el fuero federal, pero ya no tribunales electorales resuelvan, y realmente yo creo que ya pasó la ya elección. perdón, se puede dar una vinculación, pero ahí ya se suspende el proceso, ¿verdad? Bueno, la condición, ¿verdad? Entonces, pues ya no llegó a sentencia. Exactamente. A menos que no hubiera cumplido ese investigado la condición, bueno, pues entonces se sigue el juicio, pero pues, es Es complejo. complicado, o sea, la ley ahí tuvo esa falla porque normalmente una violación administrativa, que son las que nosotros revisamos, no lleva a la pérdida del derecho de ser electo. La inscripción en la lista me parece que es un referente de una persona que ha violentado, porque luego tiene que llegar a la última instancia, que es la sala superior, que a veces lo que hacemos, le revocamos a la especializada, le decimos emite una nueva sentencia y finalmente ya estuvimos en un asunto de más, estoy pensando en el asunto del periodista Carlos Marín, que resolvimos el miércoles, un tema de violencia, supuesta violencia política de género en contra de la actual gobernadora de Campeche. Los dichos fueron, la queja se presentó, si bien recuerdo, en enero de 2022 y acabamos resolviendo la última instancia en febrero de 2023. 24, sí, perdón. Sí, si no hubiera sido muy rápido. Entonces, sí hay un problema cuando supuestamente la violencia política de género es un tema que debe regularse con el principio de la urgencia. Entonces, Hay un choque de principios. hay en un materia choque de penal con principios, materia electoral. hay un choque, volvemos, de responsabilidades. Y vamos a ver, este va a ser, digamos, el proceso a prueba de esta reforma legislativa, tanto en los ámbitos locales como federal, de cómo se dan si los partidos registran a candidatos o candidatos, porque ya también hay muchas mujeres en la lista, y si las registran, los registran como candidatos y qué hace la autoridad. Gracias. Sí, Adelante, sí, licenciado. gracias por su presentación muy objetiva, muy equilibrada, invitándonos a la participación, a la información, a, a, a informarnos y a estar atentos a lo que está sucediendo. Dos puntos. Uno es si deben tratarse o no las iniciativas del presidente en materia electoral. Y un comentario. Sí, mencionó los riesgos de la elección del 18, pero tengo la impresión de que fueron más los riesgos de la elección del 2006. Su opinión. A ver, las iniciativas de ley, yo sinceramente como magistrada no quiero entrar en el tema de qué proponen, qué reformas son. Yo solo le contestaría con una pregunta. Estamos a 10 días, me parece ya, de que inicien las campañas electorales. Ya no es tiempo, ya no es tiempo. Es tiempo ahorita ya de los actos políticos electorales. Es tiempo de que candidaturas y partidos políticos se aboquen a hacer política.
a convencer a la ciudadanía en un sentido o en otro sentido, a decirnos qué nos proponen por 6 años. Eso es lo que queremos escuchar finalmente como ciudadanía. Ya se acabó el tiempo del legislativo, se acabó de alguna manera el tiempo de proponer políticas públicas. Creo que dejemos que este proceso electoral se lleve de manera electoral únicamente y que todos los contendientes y las puedan hablar de sus propuestas y no de otro tipo de continuidad. Eso es lo que yo opinaría en términos generales. Y yo creo que la delincuencia organizada, el crimen organizado, va en aumento finalmente cada año. 2006 fue una elección políticamente sumamente difícil. Yo espero que no estemos en un panorama así este año, porque además fracturó al país definitivamente. 2006 creo que no es, son fracturas innecesarias, pero es el riesgo de la democracia también, el que se gane por un número muy pequeño de votos. Yo creo que habrá que ver, y me parece que el crimen organizado lo vemos muy activo en el ámbito de elecciones municipales, sobre todo, algunas legislativas en algunas entidades, pero subyace otros temas después de la jornada electoral, y que es, por ejemplo, justamente la violencia política en razón de género, que no se deje ejercer a las mujeres el cargo para el que puedan votar. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, tampoco hay en el chat. Bueno, yo añadir que entre los retos, quizá destacar la importancia de la participación de los jóvenes, en particular de los que van a votar por primera vez o por segunda vez. Sí, ¿verdad? Sí. Totalmente, creo que eso entraría en aquel de nuestra responsabilidad de incentivar y motivar a nuestra comunidad, que finalmente empieza siendo a veces la familia o la familia extendida, para que recordar, yo no sé si es el caso de quienes estamos aquí presentes, pero la primera elección en la que fuimos a votar no contaba en mi caso el voto, porque ya estaba decidido quién iba a presidir. Pero de todos modos era así como, bueno, ya puedo ir a votar más. Pero hoy en día sí cuentan. Entonces creo que esa es una gran diferencia y una gran importancia en este llamado a la juventud de salir a votar. Pues muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias. Al contrario, Magistrada. muchas gracias, y aprovecho para saludar al doctor Miguel Ángel, agradeciéndole, Miguel Ángel Valdés, la invitación. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias, magistrada. Y quisiera invitar al doctor Miguel Ángel Valdés, que nos haga el favor de entregarle este reconocimiento a nombre de nuestro capítulo. Me permito leer el reconocimiento del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Asociación Civil. Otorga el presente reconocimiento a la magistrada Janine Otálora por su destacada participación como ponente en la acción titulada Retos del Proceso Electoral 2024, celebrada el viernes 16 de febrero de 2024 en San Pedro Garza García, Nuevo León. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias y que tengan buenas tardes todos y todas. Gracias. Gracias.